Muy buenos días. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que ofrecemos en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Esta actividad es organizada por el Programa de Especialización en Derecho Procesal. La especialización en Derecho Procesal es un posgrado de régimen trimestral que se ofrece en nuestras sedes de Caracas y Guayana, dirigido a abogados interesados en ampliar y profundizar sus conocimientos y destrezas en este campo tan interesante del derecho. Los invitamos a participar a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde conseguirán toda la información necesaria sobre el programa, así como los requisitos y trámites para la postulación. El proceso de preinscripciones para nuevos ingresos a este curso de posgrado y las demás alternativas en estudios de cuarto nivel estará abierto hasta el día 31 de julio de este año. Hoy nos acompaña el profesor Marcos Carrillo, quien nos hablará sobre avances globales en materia de mediación. Marcos Carrillo Pereira es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Derecho por la London School of Economics en el Reino Unido y doctorando en Derecho de nuestra universidad. Es socio del escritorio Araque Reina, ha actuado como árbitro y mediador, abogado de parte y testigo experto en arbitrajes y juicios nacionales e internacionales. Entre otros importantes reconocimientos, en el año 2020 fue nombrado abogado del año en arbitraje y mediación por la reconocida publicación Best Lawyers. Fue vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje desde su fundación hasta el año 2019 y es miembro de la directiva del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje. Actualmente es jefe del Departamento de Teoría y Filosofía del Derecho y jefe de la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos, de la cual fue su fundador en la Facultad de Derecho de la UCAP. Es profesor invitado del IESA y ha publicado extensamente en el área de arbitraje, resolución alternativa de conflictos y filosofía del derecho. En nombre de la Facultad de Derecho y de su dirección de posgrado, agradecemos al profesor Marcos Carrillo por este valioso apoyo académico. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Carrillo nos presentará su análisis y posteriormente responderá a sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les pedimos por favor que formulen sus preguntas a través de la sección Preguntas y respuestas de la aplicación. Esto nos permitirá atender sus interrogantes de manera más eficiente. Agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad les sea de provecho. Profesor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Católica y a la Dirección de Posgrados por la gentil invitación a hablar sobre este tema que creo que es bastante interesante para los abogados que practicamos el derecho privado en Venezuela y en Latinoamérica. Como ven de esta primera lámina, pues vamos a estar conversando sobre lo que hemos denominado avances globales en mediación comercial internacional. Y para ello queremos hacer primero una primera y breve referencia al... Ya va, disculpen, pero esto no me está pasando. Aquí está. Ok. Una primera referencia a cuál es la situación actual en materia de mediación en Latinoamérica, y lo que podemos decir muy brevemente es que hay un crecimiento de la utilización de la mediación en general. Hay una actividad extensa en diferentes materias como laboral, administrativa, familiar, comunitaria o niños y adolescentes. Hemos visto que en estas áreas ha habido un repunte, si bien, por ejemplo, en la área laboral siempre ha existido el tema de la mediación o la conciliación, pues sí tenemos pues un repunte, unas nuevas perspectivas y unas nuevas formas de abordar los conflictos que han hecho que en estas áreas haya mucha actividad en materia de mediación. No obstante, en materia de mediación comercial,
los datos nos dicen que no ha sido tal el boom que ha habido al menos a lo largo de este siglo. Si revisamos las estadísticas que presenta en la Cámara de Comercio Internacional o la ICDR, ICDR, que es la sección de resolución de conflictos de la AAA de los Estados Unidos, de la Asociación Americana de Arbitraje, pues vemos que hay una gran diferencia entre los casos que se ven de mediación comercial y los casos que se ven de arbitraje comercial. Sin embargo, en el último quinquenio ha habido un movimiento importante y bastante llamativo en el ámbito internacional para promover bastante más la mediación, que no solamente se ha visto en acciones como foros, conferencias y actividades de formación, sino también en la adaptación que han tenido los principales centros internacionales a esta materia. Y en este sentido podemos ver que el ICC o la Cámara de Comercio Internacional hizo una reforma de sus reglas de mediación en el año 2014. Ellos tenían un código que databa de 2002 sobre todos los medios de resolución de disputas que ellos disponían, que no era del todo sofisticado, y ahorita lo que han hecho es hacer cosas más especializadas y más sofisticadas en cada uno de los servicios de resolución de conflictos que ellos ofrecen. Siendo el de mediación, el de 2014. ¿No? En las reglas de mediación y arbitraje de ICDR, que es el Centro Internacional de Resolución de Disputas de la AAA, decíamos, hizo una reforma de sus normas de arbitraje y mediación en el año 2006. Tal vez dentro de todos estos textos que estamos refiriendo, el más importante, sin lugar a dudas, sea la recientemente aprobada Convención de Singapur, que data del 20 de diciembre de 2018. La Convención de Singapur lo que procura es hacer lo mismo que hizo la Convención de Nueva York para los arbitrajes internacionales, hacerlo para los acuerdos, productos de mediación internacional. En ese sentido, pues lo que procura es la ejecución de estos acuerdos sin necesidad de exequatur. Vamos a hablar, por supuesto, sobre la convención más adelante. Además de la convención, tenemos la ley modelo UNCITRAL sobre mediación, que data de 2018. Esta ley modelo no cambia demasiado los parámetros de la ley anterior, que data de 2002, solamente cambia la expresión conciliación por la expresión mediación en general, y hay una segunda parte donde agrega una serie de normas sobre la ejecución de los acuerdos de mediación que se solapan con lo establecido también en la Convención de Singapur. Además de esto, pues tenemos que el CIADI también ha estado bastante activo. El CIADI es el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión. Ha estado bastante activo en este tema de mediación, y en su reciente papel de trabajo número 3 de agosto del 2019 hace una propuesta de un procedimiento de mediación bastante flexible, creo que mucho mejor estructurado que el anterior procedimiento, o el procedimiento actual de conciliación, que es distinto, sigue vigente, pues, pero son fórmulas distintas, pues, ¿no? Y vamos a estar haciendo referencia también hacia ahí a lo largo de esta conferencia, simplemente porque en esta ley modelo UNCITRAL que referíamos anterior, el concepto de mediación comercial internacional es sumamente amplio. Es tan amplio que inclusive incluye a las actividades de producto de inversión extranjera. Pues entonces, vamos a hacer referencia también a este papel de trabajo que me parece bastante interesante. En el ámbito venezolano, pues tenemos que tanto el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas como el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, vinculado a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio, han hecho las respectivas reformas en sus reglamentos. En el caso de CEDCA ya entró en vigencia, y en el caso de la Cámara de Caracas, pues entrará en vigencia próximamente. Ahorita está en periodo de discusión y consulta. Ahora bien, ¿por qué se da este movimiento global hacia la mediación? Y esto se da precisamente no por capricho, por supuesto, de las instituciones de resolución de conflictos, sino porque recientemente ha habido una concentración en tratar de entender
qué es lo que necesitan los interesados en los procesos de resolución de conflictos. Y así ha habido una búsqueda de tratar de definir cuáles son las necesidades, cuáles son los roles y cuáles son las opiniones de los interesados. Y los interesados tenemos que fundamentalmente son las partes que están involucradas en el conflicto con sus asesores internos, los abogados externos de esas partes, los terceros que juegan un rol de adjudicación, valga decir, mediadores o jueces, o los terceros que juegan un rol de facilitación, como los mediadores, o grupos de influencia como universidades, instituciones gubernamentales o judiciales. Y es esta búsqueda, digamos, es tratar de entender este entramado lo que ha llevado globalmente a una evolución en las formas de abordar la mediación. ¿Y en qué se nota esa evolución? Se nota en tratar entonces, repetimos, de abordar las necesidades que tienen estas partes. Y así tenemos que la primera necesidad que ha identificado el Instituto de Mediación Internacional en unos interesantes estudios que ha venido desarrollando a lo largo de los años, ha identificado como primera necesidad para los involucrados y para los interesados, lo que ellos denominan stakeholders en la mediación, una necesidad de eficiencia. En las encuestas que ellos han venido desarrollando, que tienen una metodología a la cual haremos referencia seguidamente, por encima de la celeridad, por encima de lo económico de los procedimientos, buscan que los procedimientos sean eficientes. Y en ese sentido, el 65% de los encuestados pusieron a la eficiencia como la primera necesidad que tenían, ¿no? Con eficiencia quiere decir que se atiendan las prioridades de las partes, las expectativas, los intereses desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista que pueda ayudar a resolver el conflicto de una manera rápida y sencilla. Fíjense un dato curiosísimo que conseguimos en estas conferencias del Instituto de Mediación Internacional, es que en Latinoamérica las personas entrevistadas estaban más interesadas en la eficiencia que inclusive en la certeza y el cumplimiento de los acuerdos. Le otorgaron un 64% a la eficiencia y un 56% a la certeza y el cumplimiento. Ustedes dirán, bueno, esto da más de 100. Claro, la metodología que ellos utilizaron fue una metodología de otorgar 3 puntos a la primera opción, 2 puntos a una segunda opción y 1 punto a una tercera opción. De modo tal que tenemos porcentajes que exceden el 0%, pero que van decreciendo en comparación unos con otros. Pero entonces es llamativo esto en Latinoamérica, donde los problemas de certeza y cumplimiento de acuerdos han sido siempre un tema importante para los abogados y para las partes. Pero además de la eficiencia, de toda la vida se ha dicho que una de las búsquedas de las partes a la hora de solucionar un conflicto es la celeridad. Y en efecto, pues la celeridad es uno de los temas importantes en cuanto a mediación. Y he sabido que la mediación es muchísimo más rápida, por supuesto, que el arbitraje o que las formas de resolución de conflictos jurisdiccionales, de judiciales. En ese sentido, tenemos que, por ejemplo, el CIDR, que es el Centro para la Resolución Efectiva de Disputas, que tiene sede en Londres y que tal vez es el centro más importante del Reino Unido en materia de mediación, dice que la mayoría de las disputas que ellos resuelven son resueltas en un día y no son pequeñas causas precisamente. Ellos han dado cuenta de causas hasta de 50 millones de libras esterlinas que han sido resueltas en apenas un día, de modo que eso les da una idea de lo eficiente que puede llegar a ser este método. En el caso del Centro de Mediación Internacional de Singapur, ellos establecen un lapso de hasta 8 semanas para resolver las controversias. Y otros centros pues establecen mucha más flexibilidad. CCI, por ejemplo, la Cámara de Caracas o CEDCA, pues establecen una gran flexibilidad, pero siempre dentro de temas de espacios de tiempo cortos en general, por supuesto, ¿no? Esto contrasta evidentemente con la duración que tienen los arbitrajes, que es de 1 o 2 años, o la dirección que
la duración que tiene un juicio, que por supuesto es de 5 o más años, y tenemos suerte los latinoamericanos en esta área, ¿no? Pero es que además de esto, por supuesto, la mediación, y eso también es una de las características que siempre se le atribuyó a la mediación, hay un tema de reducción de costos importante también en materia de mediación. Y en este sentido, solamente comparar los costos, por ejemplo, de un arbitraje con los costos de un proceso de mediación, vamos a ver que son muy, muy distintos. Entonces, por ejemplo, los costos de pagar 3 árbitros no es lo mismo que pagar un mediador. Los costos de un equipo de abogados trabajando durante un par de años en un arbitraje internacional no es lo mismo que pagar un abogado asistiendo a las partes en un proceso de mediación. Lo mismo con el tema de producción de documentos, que en los arbitrajes internacionales es realmente una cosa dramática la cantidad de documentos que se producen. Testigos prácticamente no se producen en mediación, es una cosa sumamente excepcional, mientras que en el arbitraje pues tenemos testigos expertos, testigos de hecho, y varios de ellos por cada una de las partes que están. Entonces, eso lleva también que la duración de las audiencias sean mucho más extensas en arbitraje, y el tiempo de preparación literalmente lleva un año al menos, o sea, lleva muchísimo tiempo para preparar una audiencia de arbitraje, mientras que la preparación de una audiencia de mediación es muchísimo más corta. Las tarifas administrativas y los honorarios de árbitros y mediadores también generan unas diferencias enormes entre mediación y arbitraje, y por supuesto gastos de viajes y alojamientos también hacen una gran diferencia, al punto tal de que una controversia, digamos, de 25 millones de dólares en arbitraje puede costarnos todo esto, abogados, tarifa administrativa, honorarios nos pueden costar un par de millones de dólares, mientras que en mediación nos pueden costar un poco más de $100.000. O sea, la diferencia es muy, muy, muy importante. En definitiva, también otro de los temas importantes acá para las partes es la posibilidad de controlar el resultado. Yo creo que esta es evidentemente una de las grandes ventajas de la negociación y de la mediación, que las partes puedan ser responsables y puedan planificar qué es lo que quieren, en lugar de que les impongan pues una solución, en lugar de que les impongan una decisión. Yo creo que esto es una de las cosas que realmente vale la pena resaltar de estos métodos de comunicación como la negociación y la mediación que estamos comentando. Otro de los temas importantes en materia de mediación es la relación de los abogados con sus clientes. La relación abogado-cliente termina siendo una cosa tremendamente importante. Y es llamativo que en estas encuestas que hemos estado haciendo referencia del Instituto de Mediación Internacional, la principal preocupación que tienen los clientes es que el abogado no obstaculice los procesos de resolución de controversias. Y le dan un 70%, dicen que el 70% de los abogados externos usualmente actúan obstaculizando otros procesos no adversariales de resolución de conflictos. Entonces, hay un llamado pues enorme pues, de parte de los clientes a un nuevo rol del abogado, un nuevo rol del abogado en el que se involucre más en métodos preventivos, en métodos no adjudicativos, o inclusive en una combinación de estos métodos preventivos y de métodos de mediación para administrar los conflictos que se le puedan se le puedan plantear al cliente. Es más una aproximación de gerencia del conflicto que de confrontar a la otra parte en un mecanismo, bien sea de arbitraje o judicial. En definitiva, lo que se busca es que el abogado no solo atienda estos procesos adversariales que hemos referido, sino que haga un acompañamiento, digamos, gerencial, como habíamos dicho, con el cliente para apoyarlo en todo el camino que significa abordar un conflicto que va mucho más allá simplemente de un juicio o de un arbitraje. En definitiva, se puede resumir esto que los clientes lo que quieren es alguien que los ayude a resolver los conflictos. Eso es lo que esperan los clientes de los abogados.
Un último dato que vale la pena resaltar sobre toda esta tendencia es los países que han suscrito que suscribieron la Convención de Nueva York en el año 58 y los que han suscrito la Convención de Singapur hasta ahora. Durante el primer año de la Convención de Nueva York fue suscrita apenas por 24 países, mientras que la Convención de Singapur ha sido suscrita por 44 países en su primer año y ya ha sido ratificada por 4 países. Eso también nos da una tendencia de que hay un movimiento global, hay una preocupación general de clientes, estados, abogados, interesados en general, universidades, etcétera, por dar un mejor servicio a la hora de resolver controversias. Ahora bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es entonces, ¿qué se ha hecho desde el punto de vista de la mediación comercial internacional para montarse en esta ola y para ayudar a los usuarios de estos centros en resoluciones eficientes a sus conflictos? Entonces, lo primero que podríamos decir es que los centros han venido haciendo una adaptación de sus instituciones y sus reglamentos a estas nuevas necesidades y a estas nuevas realidades, como vimos al principio de la conferencia. Lo que haremos seguidamente es hacer algunas referencias a lo que creemos que son los principales replanteamientos que han habido en materia de mediación en los últimos años en estos reglamentos. Y tenemos que empezar, por supuesto, por el modo en que se comienza una mediación, y siempre se comienza, por supuesto, por un acuerdo de partes. No obstante, se está incluyendo en todos los reglamentos la posibilidad de que ese acuerdo se dé antes de que surja la controversia o después de que surja la controversia, e inclusive ya durante, por ejemplo, un arbitraje. Y en este sentido, todos los reglamentos que hemos venido haciendo referencia, ICDR, CCI, CIADI, etcétera, establecen en Singapur, inclusive Cámara de Caracas, CEDCA, establecen la posibilidad de que una de las partes le solicite al centro un proceso de mediación y el centro entonces haga una especie de proceso de premediación para atraer a la otra parte a mediar, por supuesto, con su consentimiento, ¿no? Entonces, pero esto ya, bien sea que exista la posibilidad de mediar en un contrato, o bien sea que una sola de las partes, aun cuando no exista, lo proponga y que sea aceptada por la otra parte. Hemos visto, pues, y esto tiene muchos años, el tema de las cláusulas escalonadas, es decir, cláusulas que empiezan con una fase de negociación, una fase siguiente de mediación y si no se puede resolver, pues una fase de arbitraje. Las cláusulas escalonadas no han estado exentas de críticas, por supuesto, y de problemas. Particularmente en CIADI ha habido serios problemas, no con cláusulas escalonadas, pero con los tratados sobre el periodo de enfriamiento, si se debe haber llevado a cabo una acción concreta para negociar o no antes de que comience el arbitraje, y esto han sido discusiones importantes. Y en temas de admisibilidad de los arbitrajes también se han presentado problemas con las cláusulas escalonadas. De modo que una recomendación práctica sería, por supuesto, revisar con mucho detalle cómo es el fin de cada una de las etapas de estas cláusulas escalonadas. Esto lo han venido haciendo los diferentes centros de arbitraje y mediación internacionales con bastante éxito en sus cláusulas modelos más recientes, ¿no? En el caso de ICC y CEDCA, por ejemplo, se puede iniciar la mediación o se puede llevar a cabo la mediación a lo largo de todo el arbitraje en cualquier momento, y hay a lo largo de estos dos reglamentos llamados constantes a revisar a la posibilidad de que se tome la mediación en algún momento del arbitraje o antes del arbitraje. El caso de CIADI es un caso particular que podemos revisar seguidamente, ¿no? Porque como sabemos, pues al CIADI se acude generalmente, no únicamente, por tratados bilaterales de inversión o tratados multilaterales de inversión. En el caso de los tratados bilaterales de inversión, pues el periodo de enfriamiento que tienen una gran cantidad de tratados bilaterales de inversión, es un periodo pensado tal vez para negociar, para tratar de llegar a acuerdos amigables entre el Estado y el inversionista extranjero. Sin embargo, no es algo que suceda, y en la mayoría de los tratados tampoco hay una regulación o algún tipo de guía
para que se utilice la mediación en este periodo de enfriamiento. Sin embargo, hay un par de tratados que son interesantes, ¿no? El CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, y el Acuerdo de Inversión del COMESA, que es el Mercado Común de África Oriental y Austral, establecen en el primero la posibilidad de mediar en este periodo de enfriamiento y en el segundo inclusive la obligación de mediar en este periodo de enfriamiento. Entonces, creo que son una muestra de hacia dónde pueden ir los tratados bilaterales de inversión cuando empiecen a renegociarse en el futuro y adaptarse a las nuevas realidades que haya, ¿no? Una de las cosas que conseguimos importantes en todos los reglamentos de mediación internacional que se puedan revisar y que hayan sido, por supuesto, reformados recientemente, es la obligatoriedad de que las partes, de que esté sentada en la mesa de negociación, en la mesa de mediación, una persona con autoridad para negociar y para suscribir el acuerdo producto de esa mediación. Esto es una cosa que la mayoría de los reglamentos no tenían o lo tenían como algo opcional. Por ejemplo, algún reglamento hace unos años establecía que se le sugiere a las partes que alguien tenga autoridad y tal. Ahorita todos los reglamentos dicen tiene que tenerla, debe tenerla. Esto para evitar, por supuesto, que se juegue con este periodo, que al final cuando llegue un acuerdo, pues se diga que no se tenía la autoridad y que hay que cambiar ese acuerdo, o que se utilice para conseguir información valiosa para un futuro arbitraje, etc. Entonces, esto se ha estado utilizando pues unánimemente en todos los arbitrajes, en todas las mediaciones, perdón. Antes era una práctica que tenían los mediadores, pero no establecía en la mayoría de los reglamentos. El número de mediadores es otra cosa en la que ha venido habiendo cierta evolución. El principio establecido en ICC es que es un mediador y eso es lo que se conoce y lo que se ha visto tradicionalmente. Sin embargo, hemos estado viendo que la mayoría de los reglamentos reformados recientemente hacen referencia a uno o dos mediadores o a uno o más mediadores. Realmente no conocemos y no es una práctica común que haya más de dos mediadores, así como no es una práctica común que haya más de tres árbitros, ¿no? Pero sí es una práctica cada vez más común que haya dos mediadores. Para facilitar, por ejemplo, las mediaciones y los problemas derivados de diferencias culturales, por ejemplo, de diferencias legales que haya entre estados, por ejemplo, para aprovechar diferentes competencias que pueda tener un mediador junto con otro mediador. Entonces, la comediación es algo que cada vez se viene utilizando con más frecuencia en la mediación comercial internacional por las razones que hemos dicho. Otra de las cuestiones fundamentales que podemos ver en esta materia es la imparcialidad y la independencia. Por supuesto, esto es algo en lo que todos los centros de arbitraje y mediación hacen enorme énfasis y cada vez que pueden, pues, perfeccionan y pulen las normas sobre esto. En el caso, por ejemplo, de ICDR, se le pide al mediador que haga una investigación razonable sobre los posibles conflictos de interés que tenga y que se remita al Model Standards of Conduct for Mediators, que establece, digamos, una especie de checklist sobre lo que deben revelar o no los mediadores. En el caso de ahí, una cláusula que te dice que cualquier hecho o circunstancia susceptible desde el punto de vista de las partes de poner en duda la independencia del mediador, así sea cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas razonables sobre su imparcialidad. En este caso, pues, esta norma es reproducida en muchos reglamentos, los reglamentos venezolanos la reproducen más o menos en la misma línea. Lo que estamos viendo en la práctica es que para evitar dudas y para evitar problemas, prácticamente todos los centros de mediación y arbitraje le pasan al mediador y al árbitro un checklist de qué es lo que deben revelar y hasta dónde deben revelar. Entonces, esto pues hace muchísimo más eficiente esto, pero no podemos dejar de enfatizar lo importante que es esto, no solamente en arbitraje, sino también en mediación. Otra de las cosas fundamentales en mediación, aún más probablemente que en otras instancias, es la confidencialidad de la información. Y en este sentido,
el principio general es que toda comunicación es confidencial. Así tenemos que, por ejemplo, todos los dichos de una parte o confesiones, ofertas, contraofertas, opiniones o sugerencias que haya podido emitir el mediador, todo lo que se comunica en una mediación es confidencial y por lo tanto no puede ser promovida en un futuro proceso de adjudicación como elemento probatorio. Lo que no es confidencial, y esto es un hecho homogéneo en todos los centros de mediación internacional o los principales centros de mediación internacional, es que no es confidencial el hecho de que se esté mediando. Es decir, es confidencial lo que se dice, pero no de que la parte A esté mediando con la parte B. Eso es perfectamente factible que se conozca o sea público, ¿no? Una de las formas en que se manifiesta más claramente la confidencialidad es en la prohibición que tiene el mediador de testificar en un futuro arbitraje o en un futuro juicio. Nada de lo que el mediador haya oído lo puede comunicar, por supuesto, salvo que sean algunas cuestiones contra leyes o que pongan en peligro la vida o la salud de alguna de las partes, etc. Hay una serie de referencias hechas por la doctrina, pero en general, pues el principio es que la prohibición el mediador tiene prohibición de testificar, ¿no? Y tampoco puede revelar. Bueno, el otro tema que es importante es el de la revelación de información dentro de la mediación, y aquí tenemos como dos caminos. Hay un primer camino que es el que establece el reglamento de ICC, y un segundo camino el que establece la ley modelo UNCITRAL. En el caso de ICC, el principio es que todo lo que una parte le revele en una sesión privada al mediador tiene carácter confidencial, salvo que la parte va de esa confidencialidad. En el caso de la ley modelo UNCITRAL, el privilegio de confidencialidad de este tipo de comunicaciones no es la regla, sino la excepción. En otras palabras, en la ley modelo UNCITRAL se establece que todo lo que le digan las partes al mediador puede ser revelado por este último, salvo que la parte pues expresamente le diga que no lo debe hacer. Nosotros creemos que la solución de ICC es mucho más provechosa a la hora de focalizarnos en el centro, en el corazón de lo que es una mediación, que es generar las mejores condiciones para promover la comunicación. Y en la medida de que la comunicación en estas fases privadas es confidencial en principio, pues va a ser muchísimo más útil para las partes. Los procedimientos son muy poco regulados en los reglamentos y son altísimamente flexibles. Llama la atención el ICDR, que establece como principio fundamental que el procedimiento se debe basar en la autodeterminación de las partes. De modo que el mediador tendrá que ponerse de acuerdo con lo que vayan, no solamente con los que quieran las partes al principio, sino con los que vayan deseando las partes a lo largo del procedimiento. Lo que sucede en la mayoría de los reglamentos es que establecen una serie de reglas sobre el inicio y el final de la mediación y se deja gran amplitud para definir cómo se realizarán las audiencias, cómo van a ser los métodos de comunicación entre las partes a lo largo de la mediación. Y creo que esto es lo correcto en materia de mediación, ya que se trata pues de un mecanismo de comunicación que por naturaleza tiene que ser muy flexible. Una cosa, un elemento que puede llamar la atención y que creo que es importante resaltar es lo que se establece en este papel de trabajo de CIADI en el número 3 del año pasado, que establece la necesidad de que se redacte un protocolo de mediación. Y este protocolo de mediación debe establecer cuál es el idioma en que se llevará a cabo la mediación, cuáles son las formas en que se comunicarán las partes y el mediador, si habrá reuniones privadas, si no habrá reuniones privadas, cómo serán las sesiones, cuál va a ser el lugar de las reuniones, cuáles son los pasos a seguir durante el procedimiento, cómo se va a tratar la información confidencial durante la mediación para darle un poco más de flexibilidad a todo esto, y la intervención de otras, cómo sería la intervención de otras personas, y cómo va a ser la relación con el arbitraje. Sobre esto vamos a hablar un poco más adelante, cómo va a interactuar el proceso de mediación con el proceso
de arbitraje. Y sobre esto quisiera que nos focalizáramos un poco más. En todos estos reglamentos modernos ha habido una tendencia muy importante a generar procesos híbridos entre mediación y arbitraje, y en la medida, y en cierta medida, a ir dejando de lado solo el proceso de mediación aislado del proceso del arbitraje. Ahí pues hay mucha más interconexión, hay muchos más vasos comunicantes entre un método y el otro hoy en día a lo largo de todos los reglamentos. Y así tenemos que lo que se conseguía inicialmente como principio en la mayoría de los reglamentos, que era una mediación independiente del arbitraje, que no tenía nada que ver, que ibas a mediación y si no seguía, pues empezabas un arbitraje, pues ha ido cambiando sustancialmente para favorecer más la utilización de mediación. Y tenemos que se están utilizando muchísimo los procedimientos de MED-ARB, es decir, de un proceso de mediación que en caso de no llegar a feliz término, pues el mediador se convierte en árbitro y decida la controversia. Procedimientos de ARB-MED, procedimientos, es decir, que empiecen como arbitraje, pero que terminen con un acuerdo mediado. Un procedimiento que se le está haciendo mucha propaganda últimamente es el procedimiento AMA, que es arbitraje, mediación, arbitraje, que lo está implementando con éxito el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur. Y que tiene esta estructura, pues empezar con un arbitraje, antes de seguir adelante el arbitraje, es abrir una fase de mediación, y si no es posible, pues entonces el acuerdo, pues seguir con el arbitraje, ¿no? En Venezuela, este procedimiento AMA, que ya les digo que es relativamente reciente, al menos el énfasis que se está haciendo en él, fue plantado en Venezuela desde el año 2000 por el reglamento de CEDCA, y se ha mantenido a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Dando una excelente interacción entre ambas instituciones. Otra de las cosas que se está viendo en los reglamentos es llevar ambos procedimientos en forma paralela, inclusive que hasta que se crucen. Por ejemplo, en el reglamento de ACC hay la posibilidad de que un árbitro eventualmente se transforme en mediador, siempre, por supuesto, con la anuencia de ambas partes, etcétera, para tratar de resolver la controversia aún andando en el arbitraje. Y creo que aquí es donde va a haber un avance importante en los próximos años. Porque en el tema de conflictos es importante ver que el conflicto tiene un periodo de maduración. Y en la práctica podemos observar que una propuesta que se le hace a las partes de una mediación previa al arbitraje puede no ser aceptada en ese momento, pero cuando está terminando el arbitraje puede que acepten esa solución que hacía un año no hubieran aceptado. Y esa experiencia la hemos tenido nosotros tanto como mediadores, como árbitros o como abogados de parte, que en la medida que el conflicto va evolucionando, en la medida que la aproximación al conflicto va madurando, en esa misma medida las partes empiezan a repensar fórmulas para solucionar los conflictos de manera amistosa y mantener el control del resultado de la controversia, cosa que termina siendo muy, muy eficiente. Otra de las innovaciones recientes que estamos viendo es que hay un renacer de lo que se denominaba ODR, que es Online Dispute Resolution, o resolución de disputas online, que cuando empezó todo este tema de la red hace muchísimos años, ahora 20, 30 años, no sé, hubo cierto movimiento que se quedó luego frío con un par de casos y luego no se volvió a utilizar. Claro, no había la tecnología para esto, y ahorita realmente hay un renacer de estas fórmulas de mediación. Por ejemplo, en CEDAR, la institución de mediación que hacíamos referencia, que tiene sede en Londres y es la más importante del Reino Unido, se están haciendo mediaciones online sistemáticamente con muchísimo éxito, por cierto. El reglamento de la Cámara de Caracas, el proyecto que tiene, establece la posibilidad de que las mediaciones se hagan vía online también. Y el Centro de Arbitraje de Mediación, internacional de Singapur ha desarrollado lo que denominan el protocolo COVID, que también permite este tipo de solución de conflictos online, ¿no? Hay otros métodos que
que podríamos nombrar, dispute boards, que son métodos más bien de acompañamiento, no son métodos, no es un método necesariamente de resolución de conflictos, aunque puede también resolver disputas durante el acompañamiento de una obra, una excelente herramienta, por cierto, el sometimiento de la disputa a expertos o a un referee antes de ir a un arbitraje. Ahora bien, todo esto termina con un acuerdo, si sale exitosamente. Ahora, el problema de los acuerdos en materia internacional es su ejecución, y en materia de mediación era un problema, porque o los acuerdos producto de la mediación eran homologados por un tribunal, o se convertían en laudo, o el mediador se convertía en árbitro para darle carácter de laudo a ese acuerdo. Estas son las tres formas básicas que teníamos de hacer valer entonces un acuerdo en otro estado, en otro territorio, a la hora de ejecutarlo. Ahora bien, para esto entonces realmente los instrumentos legales para hacer valer estos acuerdos eran, por supuesto, la Convención de Nueva York o el exequatur. Pero el acuerdo en sí no tenía ninguno. Eso hasta ahora, hasta el año 2018, bueno, y por supuesto en la medida que se empieza a ratificar el tratado, que surgió la Convención de Singapur, que es la denominada Convención de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación. Y esto, lo que decíamos al principio, tiene como finalidad dar los mismos efectos que dio la Convención de Nueva York a los laudos arbitrales, es decir, que puedan ser ejecutados sin necesidad de exequatur en otro territorio. Y en este sentido, pues hay algunas normas que vale la pena resaltar en esta convención. En primer lugar, que la convención solo se aplica a los acuerdos de transacción internacional resultantes de mediación, o sea, tienen que tener carácter internacional y tienen que ser resultado de una mediación, no puede ser cualquier acuerdo, por ejemplo, por vía de negociación. La convención dispone que el acuerdo debe constar por escrito y debe estar firmado por ambas partes y que debe versar sobre una controversia de carácter comercial. Además de que tenga que versar sobre una materia de carácter comercial, hay todo un tema probatorio, es decir, la convención exige que se prueben estos extremos. Y en este sentido, la propia convención establece varias posibilidades. Por ejemplo, que el acuerdo sea suscrito por el mediador que fungió de mediador en esa mediación, que ese mediador envíe una comunicación diciendo que en efecto fue mediador en ese caso y que se obtuvo ese resultado. En tercer lugar, también que el centro de resolución de controversias que administró el proceso de mediación también pues lo haga llegar una comunicación en el mismo sentido que decíamos anteriormente, siguiendo estos, pues, básicamente los principales medios de prueba. Pues se admiten, por supuesto, medios de emails como medio de prueba, etcétera, siempre y cuando quede claramente probado que los extremos que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Se excluyen entonces aquellos acuerdos que puedan ejecutarse como sentencia o laudo. Evidentemente, pues si el acuerdo se transformó en sentencia o se transformó en laudo, pues entonces se ejecutará vía exequatur o vía Convención de Nueva York para evitar pues este tipo de solapamientos. También la Convención establece la posibilidad de denegación de ejecución de estos acuerdos, bien sea por motivos vinculados a las partes litigantes, por ejemplo, falta de capacidad, relacionados con el acuerdo de transacción, por ejemplo, que el acuerdo de transacción todavía no sea vinculante para las partes, relacionados con el procedimiento de mediación en sí. Por ejemplo, establece la convención que el mediador no haya revelado algo que hubiera hecho que las partes no hubieran suscrito el acuerdo, de haber sabido eso, algo pues bastante importante. O por violación de orden público del estado donde se va a ejecutar el acuerdo, o porque la controversia no sea susceptible de ser resuelta por vía de mediación. Probablemente, pues, estado de capacidad de las personas, por ejemplo, sería un típico ejemplo. Entonces, lo que hemos podido ver hasta ahora es que la gran conclusión a la que podríamos llegar es que definitivamente hay un enorme movimiento de carácter global hacia la mediación y hacia mecanismos que se adapten más a las necesidades de las partes en general
que vayan más allá de los mecanismos de adjudicación, que por supuesto no pierden vigencia, más bien tienen una importancia y una relevancia enorme en este contexto de tener un menú de opciones para resolver controversias, pero que pero teniendo estos mecanismos de comunicación pueden ser muchísimo pues, más útiles a las necesidades de las partes. Y en este sentido, pues, los retos que podríamos tener en Latinoamérica sobre este tema serían, pues, en primer lugar, insertar a nuestros países en esta tendencia a través de la utilización de los mecanismos en los diferentes centros de resolución de disputas que hay a lo largo de Latinoamérica, que funcionan muy bien en países como Perú, Colombia, México, etcétera, pues Argentina, pues tienen excelentes centros de mediación. En Venezuela, por supuesto, también han funcionado muy bien. Y para insertarlos creo que es importante que haya procesos de formación, no solamente por supuesto de estudiantes, pero formación de quienes van a ser mediadores, formación de quienes participan en la administración de los casos y sobre todo, muy importante, formación de los usuarios. Es decir, en estas encuestas IMI que nosotros hacíamos referencia, una de las cosas que es muy importante para el usuario es tener familiaridad, y para los abogados. Además, a veces los abogados no recomiendan un procedimiento porque no están familiarizados con él. Entonces, la familiaridad con los procedimientos de los usuarios pues, puede ser muy, muy importante, ¿no? Evidentemente, es una carga importante tanto de universidades como de centros de mediación y arbitraje, pues la promoción de estas herramientas y indispensable que todo esto se haga dentro de unos extraordinarios estándares de calidad y que nunca se sacrifique la calidad por ninguna otra razón. En definitiva, muchachos, podemos cerrar con una frase que emite tal vez una de las más reconocidas árbitros que hay hoy en el mundo, y nos estamos refiriendo no a un mediador, nos estamos refiriendo a un árbitro, que es la doctora Gabrielle Kaufman-Kohler, que recientemente expresó públicamente que es el tiempo del renacer de la mediación. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Vamos entonces ahora a atender a las preguntas formuladas por los participantes. Les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación, que es un botón que está ubicado en la parte inferior de su pantalla, si están conectados en una PC. Profesor Carrillo, el profesor Juan Rafali pregunta lo siguiente. La tendencia MED-ARP y el crecimiento de la mediación independiente no revela la intención de los usuarios de hacer cada vez más reservado e independiente de los centros el proceso. ¿Será por temor a los costos? Sí, bueno, pues el profesor Rafali sabe mucho de esto, por supuesto, ¿no? En el caso de mediación, pues los costos en los centros son sumamente bajos, sumamente bajos. Y el tema de la confidencialidad en los centros también es una cuestión que se trata con enorme celo. Pues, claro, evidentemente los costos de una mediación independiente son muchísimo menores y hay pues muchísimo esto, no solamente hay el tema de la mediación independiente, sino que inclusive se está estudiando recientemente el tema de la mediación informal, que se hagan procedimientos de mediación sin que ni siquiera se llegue a catalogar como tal o que se lleguen a establecer unas mínimas formalidades de mediación, sino que de hecho haya alguien mediando, pues, ¿no? Entonces, no he leído datos sobre este tema, pero lo que sí podría decir es que realmente los centros de arbitraje y de mediación son celosísimos del tema de la independencia de los árbitros y del tema de la confidencialidad de la mediación y cómo es tratada. De hecho, son de las cosas que se regulan con muchísimo más detalle en los reglamentos. Entonces, claro, todo esto está en un contexto de autonomía de la voluntad de las partes, donde las partes buscarán el mecanismo que les sea más favorable. Sin embargo, yo recomendaría, así como en arbitraje, yo siempre recomiendo, pero no tengo la más mínima duda de que el arbitraje tiene que ser institucional, yo creo que en la mediación, si bien se puede ser un poco más flexible
en este mensaje, pues creo que siempre el Centro de Arbitraje y de Mediación tiene un rol importante que cumplir para asistir y para ofrecer un muy buen servicio de mediación. También el profesor Rafa le concluía la intervención preguntando, él dice que entiende que Venezuela es signataria de la Convención de Singapur y le pregunta si eso es así. Sí, sí, es de los 44 países que suscribió la Convención de Singapur, sin embargo no ha sido ratificada. La ratificación de la Convención de Singapur ha venido dada por Arabia Saudita, si mal no recuerdo, Qatar, Fiji y algún otro país que se me va en este momento. Son los 4 que hasta ahora lo han ratificado. Sí. Pascual Marzullo hace una pregunta muy interesante. Él lo saluda y plantea lo siguiente. ¿Podría hablar respecto de los primeros pasos que jóvenes abogados deberían dar para desarrollarse en el mundo del arbitraje y como mediador, más allá del mundo de las competencias académicas? Bueno, muy buena pregunta de Pascual. Hay varias cosas que se podrían sugerir eh, sobre este tema. Yo creo que en primer lugar, un joven abogado debería buscar trabajar, por supuesto, en el área, bien sea en un centro de arbitraje o con abogados destacados en el área. Eso sería una primera opción. Pero otra opción que yo suelo recomendar es que los abogados jóvenes se atrevan a escribir. Yo creo que un buen momento para escribir es cuando uno está joven, porque después uno se va enredando si no está dedicado exclusivamente a la academia, pues tiene compromisos con la oficina y con otro tipo de cosas. Pues entonces, en esa medida que tú vayas escribiendo, no solamente te vas dando a conocer, sino que te obligas a hacer una reflexión de fondo, de importancia, a hacer algún tipo de contribución que te pueda ir ayudando pues, a involucrarte en el área. Pues, ¿no? Por supuesto, pertenecer a asociaciones como la Asociación Venezolana de Arbitraje o, bueno, o u otras asociaciones similares en Venezuela o en el exterior. Recientemente se está fundando la Asociación de Mediación Venezolana, la Asociación Venezolana de Mediación. Pertenecer a ese tipo de asociaciones es muy importante porque organizan foros, organizan eventos, te ponen en contacto con discusiones recientes y con abogados que están planteando problemas, planteando casos, y yo creo que esos son al menos 3 de las vías que hay que hay que revisar, pues, ¿no? Yo hace tiempo escribí algunas notas, al final no las publiqué sobre este tema, la verdad que probablemente las retome, pues pueden ser interesantes para los jóvenes abogados. Sí. Y quizás también invitarlos a profundizar y mejorar su formación. Y para eso tenemos la especialización en Derecho Procesal en la Dirección de Posgrado de la Facultad. Emilio, ¿cómo se me olvidó eso? La especialización es muy buena. Tenemos además a profesores muy reconocidos, como el profesor Álvaro Badel, que trabaja este tema, pues una cantidad de profesores que han venido trabajando todo esto en la especialización y que vale la pena, pues sin lugar a dudas. Bueno, yo mismo doy clases en la especialización, así que pues mejor recomendación imposible, ¿no? Sí, sí, bueno, yo soy egresado, mi primer posgrado fue la especialización en Derecho Procesal de la Católica y es un posgrado muy formativo. No sé si saben los participantes que la especialización no es en Derecho Procesal Civil, es en Derecho Procesal General, realmente es profundización del conocimiento de las instituciones fundamentales del derecho procesal. Profesor, tenemos una pregunta de Isaac Sabner. Él le pregunta si usted cree en el derecho preventivo, ya que hay colegas que prefieren que el caso llegue, dice él, a terapia intensiva, es decir, que se postule ante el contencioso y con ello se vuelva más oneroso y lucrativo. Sí, bueno, Isaac pues, plantea una cuestión muy interesante, pues, y que se ha venido estudiando. Una de las láminas que mostrábamos hacía alguna referencia a esto, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita es y que creo que se va a profundizar muchísimo más en el futuro, es que el cliente necesita un acompañamiento gerencial del abogado a lo largo de los
posibles conflictos que se le vayan a presentar, inclusive para prevenir conflictos o atajarlos en una fase mucho más fácil de resolver que hacia el final. Y tal vez uno de los caminos que se abrirá en el derecho va a ser este camino de la gerencia del conflicto o de la gerencia de los potenciales conflictos, inclusive del acompañamiento de las situaciones a lo largo de una obra, por ejemplo, en el caso de los dispute boards, etcétera, ¿no? Ahora bien, sí, hay una tendencia, probablemente hay algunos abogados que vean pues como más lucrativo ir al arbitraje, pero bueno, también podríamos pensar que en la medida que la gente se sienta más satisfecha con procedimientos mucho más eficientes y mucho más económicos, pues traerán más casos también, ¿no? Plantearán más mediaciones o solicitarán otros roles al abogado. Yo creo que el abogado tiene que quitarse el miedo de jugar otros roles, que los puede jugar muy bien porque el abogado pues tiene excelentes y enormes herramientas para gerenciar conflictos y para gerenciar situaciones dentro de la empresa, o asistir a los clientes de la mano. Y por ejemplo, los abogados corporativos lo hacen muchísimo. O sea, los abogados corporativos pues están constantemente sentados al lado de su cliente, pues resolviendo, negociando, acompañándolos en nuevas formas de relacionarse con negocios y con contrapartes. De modo que hay toda un área que puede ser muy explotada. Y bueno, y sin embargo, pues el litigio y el arbitraje pues nunca van a cesar. Siempre va a haber un momento en que alguna de las situaciones que se plantean no van a poder ser resueltas por vía de mediación o por vía de negociación y tendremos que acudir al arbitraje que en el ámbito internacional y también en el ámbito doméstico ha venido dando en general buenos resultados. Sí. Alejandro Colmenares le pregunta, ¿cuál es el marco jurídico aplicable a la mediación y a los acuerdos resultantes de la misma en Venezuela? Bueno, en Venezuela la fuente primordial es, por supuesto, la Constitución, que establece que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son parte no del Poder Judicial, perdón, ahorita se me fue ahorita la expresión que utilizan concretamente en el artículo 253 y 258 en adelante, digamos, esa es la norma primigenia. En general, estos acuerdos, productos de la mediación, habrá que revisar los reglamentos de las instituciones que se utilicen para la mediación. Si es una mediación independiente, pues en principio va a tener carácter de naturaleza de contrato y para su ejecución pues se tendrá que solicitar la ejecución igual que se solicita la ejecución de algún contrato. En el reglamento de SEDCA se establece la posibilidad la obligatoriedad de que el acuerdo de mediación se convierte en laudo y por lo tanto tiene los efectos de un laudo arbitral. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene fuerza de cosa juzgada y de causa ejecutoria el acuerdo de mediación en este centro de arbitraje en particular. Entonces, tenemos las dos opciones, o la opción de ser un acuerdo de partes que podría eventualmente ser homologado por un tribunal, por ejemplo, o que no necesariamente sea homologado por tribunal y que tenga que ejecutarse como un contrato de no haber sido homologado, y la posibilidad de que el acuerdo se transforme en laudo si así lo establece el reglamento, como lo establece el reglamento SEDCA, en cuyo caso tiene los efectos del laudo. Elizabeth El Yuri le pide que comente un poco sobre los requisitos de certificación de mediadores en Venezuela. Dice que su preocupación es el control de la calidad del mediador. Sí, bueno, Elizabeth, pues una de las personas que tiene más experiencia en materia de mediación y arbitraje en Latinoamérica y en el mundo, diría yo, ¿no? Y esto es un problema serio y es un problema que en Venezuela se ha planteado muchísimo, es decir, se ha discutido, se ha reflexionado sobre él. Cuando empezó todo este tema de las mediaciones,
hubo alguna gente que pensó que podía haber algún tipo de certificación gubernamental a los que la mayoría pues, nos opusimos realmente, porque eso podía terminar siendo pues, cualquier tipo de cosa, y creo que bueno, con los avatares que ha habido en el país, pues creo que hemos estado en lo correcto. Y aún cuando no hubiera habido avatares, no creo mucho en eso tampoco, ¿no? Los centros de mediación y de arbitraje tienen digamos, algunas condiciones para formar parte. En Venezuela tienen algunas condiciones para formar parte de esos centros de arbitraje, de las listas de árbitros y mediadores. Y suelen ser bastante celosos de sus listas, ¿no? Y tener gente que esté, digamos, que sea postulada, por ejemplo, por instituciones reconocidas, tienen que ser aprobadas por la junta de los respectivos centros, pero luego viene efectivamente el problema ya concreto de saber mediar. Y ahí es donde lo que se ha hecho en Venezuela es tratar de dar formación en materia de mediación a los miembros de esas listas. Pero realmente hasta ahora en Venezuela, como bien apunta Elisa, no ha habido un proceso de certificación. Tal vez dos de los sitios donde hay certificaciones más reconocidas es el CEDAR en Londres, al que hacíamos referencia. Tiene un proceso de certificación muy, muy reconocido en Europa y en el Commonwealth. Y luego también tenemos, por ejemplo, el Instituto de Mediación Internacional, tiene un proceso de certificación también que puede ser pues, muy útil. Y creo que en la medida que, por ejemplo, en Venezuela o en Latinoamérica en general, los centros se vinculen más a estas instituciones, podemos garantizar una mejor aproximación al hecho en sí de mediar, que creo que es lo que está la preocupación fundamental de la pregunta, ¿no? Una de las alternativas que se planteó, de las soluciones a esto que se ha planteado también, es vincular los centros de arbitraje con centros y mediación, con centros de pequeñas causas donde el mediador puede irse entrenando. Pero esto realmente no ha cuajado como se ha pensado, pero puede ser una buena alternativa, porque en definitiva, pues, mediar se aprende mediando, pues, ¿no? Por más de que uno estudie y todo, bueno, es importante estudiarlo, por supuesto, pero el hecho de mediar, el hecho de negociar es muy, muy importante también, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las tres áreas que han habido. Uno, pues procesos de formación de los centros de arbitraje, de sus árbitros y mediadores. Dos, la posibilidad de vincularse con instituciones reconocidas e internacionales que emiten certificación. Y tres, la posibilidad, que no se ha desarrollado, pero que puede ser interesante, de participar en mediaciones de menor cuantía para ir pues aprendiendo la dinámica de la mediación, aunque por supuesto, realmente trabajar una mediación de poca cuantía no es ni remotamente lo mismo que trabajar una mediación internacional comercial que tiene pues muchas complicaciones, o las futuras mediaciones que puede haber en CIADI, que tendrán particularidades importantes también, ¿no? CIADI, por cierto, tiene procesos de formación también en materia de mediación, en materia de inversión. Pedro Duarte le pregunta lo siguiente: ¿es la mediación la llave para la reconstrucción de la justicia civil en Venezuela? Mira, yo he venido teniendo como cambios en cuanto a la aproximación, al rol que debe jugar la mediación en la justicia ordinaria, porque tiende a banalizarse, ¿no? Y tiende a hacerse de manera, digamos, a no dedicar el tiempo que se debe dedicar para una mediación. Algo de eso probablemente hayamos visto en el ámbito laboral, que no es esa, por supuesto, no es mi área, pero la sensación que tengo es que te dan, por ejemplo, una hora para mediar. Pues una hora para mediar no tiene ningún sentido. Y la siguiente audiencia es dentro de 3 meses. Y no es por mala voluntad de los jueces, ni mucho menos, sino porque están muchas veces saturados de casos. Entonces, la mediación intrajudicial, inclusive a nivel internacional, se está repensando realmente, porque creo que no ha dado los resultados que todos pensábamos. Yo estaría hoy en día pensando más en remisión de casos de lo judicial a centros privados de
de mediación y arbitraje, en donde haya mediadores que tengan tiempo realmente para atender la dinámica de una mediación que no termine en una hora, jamás en la vida, ni que puedas irla haciendo cada 15 días o cada mes o cada 2 meses. Me explico. Entonces, sí tiene que haber, pues, y de hecho, hay toda una nueva reflexión sobre el rol que juega la mediación intrajudicial y sobre la relación que debe tener el Poder Judicial con centros de mediación y arbitraje, que es por donde yo creo que va el camino. Es decir, que se complementen mucho más los centros de mediación y arbitraje, que se complemente mucho más el Poder Judicial a través de la remisión a centros de mediación y arbitraje privados. Y creo que por ahí debe ir el camino. Porque hasta ahora, si bien cuando hubo, básicamente en Venezuela, en materia de niños y adolescentes y en materia laboral, hubo como todo un boom y una gran emoción por la introducción de la mediación, y bueno, todos los que estábamos en esto, pues lo vimos con buenos ojos. Creo que habría que pensar más el tema de la calidad de los resultados. Entiendo que se dan muchas soluciones en materia laboral y en materia de niños y adolescentes, por vía de mediación, pero el problema aquí no es exactamente la cantidad, sino lo que apuntaba la doctora Yuri, la calidad de esas mediaciones y de esos resultados es donde habría que hacer el énfasis. Y en ese sentido creo que las instituciones privadas pueden ofrecer un mejor servicio y que puedan ayudar muchísimo al Poder Judicial a descongestionarlo, a descargarlo y hacerlo muchísimo más eficiente también. Sí. El profesor Alfredo Abu Hassan plantea una pregunta y quiero hacer un paréntesis, si me permite, para informarle a los participantes que el video de la conferencia que nos ofreció el profesor Alfredo Abu Hassan la semana pasada ya está disponible en las redes sociales de la Escuela de Derecho y de la Dirección de Posgrado, en los canales de YouTube de ambas unidades de la universidad. Esta conferencia del día de hoy está siendo grabada y en las próximas horas también será publicada en los canales de la escuela y de posgrado. Los invitamos a revisar ambos medios. Allí están publicadas todas las conferencias que hemos ofrecido en el marco de esta iniciativa al aire. Y regresando a la pregunta del profesor Abu Hassan, él plantea lo siguiente. Dadas las características que ha expuesto con relación a la mediación, parece no ser necesario que sean abogados los que intervengan en este mecanismo de solución de conflictos. ¿Qué opinión y qué experiencia tiene sobre este aspecto? Muy interesante la pregunta del profesor Abusan, por supuesto. Aquí hay varias tendencias. En general, se ha dicho que no hace falta estar asistido de abogados. Y por ejemplo, la CCI así lo establece, que podrías ir a un proceso de mediación no estando asistido de abogados. Sin embargo, en procesos complejos de mediación comercial y de mediación comercial internacional, creo que lo sano es estar asistido de un abogado que tenga capacidad negociadora importante, es decir, no un abogado que vaya a obstaculizar el proceso de mediación, como lo hemos visto. O sea, nosotros hemos visto reiteradas veces, además, que las partes llegan a un acuerdo y los abogados destrozan ese acuerdo en la mediación, ¿no? No sé qué razones, probablemente no están del todo formados en esta área, ¿no? Entonces, yo en materia de mediación comercial y en materia de mediación comercial internacional, si bien no es un requisito que se establece, creo que es una recomendación sana estar asistido por un abogado que tenga estas capacidades negociadoras. Eso sería mi sugerencia. Sí. Profesor, y complementando la pregunta, ¿los mediadores tienen que ser necesariamente abogados o podrían no ser abogados? No, para nada. De hecho, inclusive en el papel de trabajo, si mal no recuerdo, en el papel de trabajo de CIADI sobre este tema, se establece la posibilidad de que los mediadores no sean abogados. Si mal no recuerdo, es en ese papel de trabajo que lo establecen. Lo importante es que conozcan el negocio, ¿no? Por supuesto, siempre es un plus para tener un abogado porque como mediador
porque bueno, puede ver el contexto legal, si algo es factible llevarlo a cabo o no es factible llevarlo a cabo, si es posible ejecutarlo, no ejecutarlo, etcétera, ¿no? Pero creo que las dos la característica fundamental para un mediador tendría que ser, uno, conocer el área del negocio o conocer en general pues, el ámbito privado contractual bueno, y particular de los negocios puntuales que haya, digamos, construcción, seguros, lo que fuere. Por un lado eso, y por otro lado también tener conocimiento adjetivo, que es lo que decía la doctora Yuri, hacía mucho énfasis en esto, pues el conocimiento adjetivo de cómo mediar, porque también teniendo solamente el conocimiento sustantivo, pues a veces no vas a lograr una mediación. Entonces tendrías que tener estos dos elementos. Bueno, pero en definitiva sí, no es obligatorio pues que los mediadores sean abogados. Daniel Peralta plantea también una pregunta interesante. Él le consulta si cree que la mediación o algún otro medio alternativo debería establecerse como paso previo a la postulación judicial de los conflictos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso se ha ensayado en algunas jurisdicciones también y no solamente esto en mediación, o sea, se ha ensayado también una evaluación experta anterior también, o la remisión a antiguos jueces para que evalúen los casos y puedan ayudar a las partes. O sea, se ha ensayado este tipo de fórmulas, ¿no? En materia de arbitraje, pues lo que tenemos es lo que les estaba diciendo, que cada vez con más frecuencia vamos a ver vasos comunicantes entre mediación y arbitraje. Es decir, procedimientos de arbitraje que incluyan una primera fase de mediación o procedimientos arbitrales que vayan corriendo en paralelo el procedimiento de mediación con el procedimiento arbitral. Y esa es la tendencia que vemos claramente marcada de aquí en adelante en materia de mediación y su relación con el arbitraje. En materia de Poder Judicial, pues es lo que decíamos, ¿no? Remisión obligatoria a una mediación privada, aunque me parecería tremendamente eficiente y positivo, pues podría traer algunos conceptos que habría que pensar, digamos, ¿no? La mediación obligatoria intrajudicial, en mi opinión, como les decía, pues si bien puede haber tenido resultados cuantitativos importantes, habría que estudiar un poco más los resultados cualitativos que ha tenido, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que la autonomía de la voluntad de las partes tiene que seguir teniendo mucho peso en todo esto. Pues yo prefiero que las partes decidan qué es lo que quieren hacer a que se les meta por el brete de la mediación obligatoriamente, pues, ¿no? Salvo que, por supuesto, ya lo hayan acordado en una cláusula, por ejemplo, pero eso ya fue acuerdo previo de las partes, ¿no? O que esté dentro del procedimiento de arbitraje que se escogió, pero bueno, eso ya es cuestión de que las partes tienen que saber qué fue lo que escogieron, pues, ¿no? Eso, en definitiva, pues, prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes y un movimiento en el ámbito de los centros de arbitraje y de mediación hacia mayor relación entre mediación y arbitraje es lo que va a haber. Y en el ámbito judicial, como les decía, esta fase obligatoria yo la sometería un poco más a análisis realmente. Sí, tenemos muchas preguntas pendientes y estamos ya sobre la hora, así que voy a tratar de formularle las más relevantes. Alessandra Corona pregunta, ¿cómo pueden los abogados jóvenes involucrarse en la mediación, aparte de la formación académica? ¿Las instituciones están promoviendo la incorporación de estos en los procedimientos de menor cuantía? Sí, de hecho, eso es una de las cosas que, al menos en las reuniones que he tenido con algunas de las instituciones, hay esa preocupación. Y se han hecho inclusive acuerdos con otras instituciones que lleven acuerdos de menor cuantía, por ejemplo, que lleven causas, perdón, de menor cuantía, ¿no? Han habido acuerdos entre la Universidad Católica y el CEDCA también con Chacao, tratando de promover esto. No estoy informado de cuáles han sido los resultados tangibles, pero sí lo importante es que hay esta preocupación para que vaya ese proceso de entrenamiento, sin duda alguna, porque
pues lo que plantea Alessandra es muy importante, porque dado el carácter confidencial y reservado además, o sea, porque no es solamente la confidencialidad de las comunicaciones, sino la reserva de lo que sucede ahí, es decir, los que están en la mediación son solamente los que están autorizados y pocas veces las partes dan permiso de que esté otra persona que pudiera asistir para ir observando, para ir viendo, ¿no? E ir aprendiendo. Entonces, realmente la práctica se hace difícil y sí ha habido una preocupación importante en estos centros para tratar de abrir eso. Y habría que, bueno, hacer seguimiento. Lo que es que no estoy seguro de cuáles han sido los resultados hasta ahora en eso. Bueno, pero ciertamente pues es algo en lo que se tiene que trabajar sin lugar a dudas. Sí. Vanessa Rodríguez pregunta sobre la manera, si sabe cómo se han adaptado al tema de la mediación estos procedimientos en la situación global presente. Entiendo que es la crisis por el COVID-19. Bien, la información más precisa que tengo es que es la que refería durante la conferencia, que el centro de mediación en Singapur, ahí está el Centro de Arbitraje Internacional de Singapur y el Centro de Mediación Internacional de Singapur, y si bien tienen vasos comunicantes, son instituciones distintas. En el caso del Centro de Mediación de Singapur, se estableció un protocolo para el COVID y para manejar mediaciones en el COVID, durante el COVID, ¿no? Con algunas especificaciones que ahorita ciertamente no las recuerdo. Pues, ¿no? CEDAR, el centro que hemos hecho referencia en Londres y donde trabaja, por cierto, una abogada venezolana, Ana Virginia Bauder, también ha venido haciendo mediaciones online también dentro de este contexto, aunque no sé si tienen unas reglas específicas para llevar a cabo las mediaciones en este sentido. Seguramente pues tienen unas guías, unos guidelines para esto. Pues, ¿no? Digamos, esos serían dos ejemplos claros que tenemos. Por supuesto, está el ejemplo del reglamento de la Cámara de Caracas, que ya no lo establece como un problema coyuntural, sino como un problema ya de fondo. O sea, en eso el reglamento lo veo bastante avanzado en esta posibilidad de poder llevar adelante pues, mediaciones online también, ¿no? Es un poco algunos ejemplos concretos que podríamos citar. Sí, Antonio Ramírez pregunta si en aquellos casos en que el conflicto sea de mucha intensidad o de alto grado de complejidad, ¿no sería mejor ir directo a un arbitraje y no correr el riesgo de ir a una mediación insatisfactoria y entonces tener un doble gasto? Sí, bueno, en primer lugar, los gastos de mediaciones son ínfimos comparados con los de un proceso adversarial. Entonces, desde el punto de vista de costos, no debería ser algo particularmente problemático, ¿no? Sin embargo, creemos que aún en casos, y hemos participado en mediaciones donde hay un altísimo nivel de adversarialidad, de confrontación, perdón, entre las partes, donde pareciera que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, y aún así, cuando se focalizan las partes sobre el problema, cuando el procedimiento es utilizado de manera adecuada, pues pueden llegar a acuerdos. Siempre, evidentemente, va a haber una parte que se empecina en que no, en que no quiere mediar, en que es lo último que haría y tal. Y bueno, pues cuando nos conseguimos con esos casos, pues evidentemente se tendrá que pasar a una fase de arbitraje. Pero la impresión que yo tengo es que esto es un método que vale la pena explorar siempre, porque es poco costoso y porque es muy eficiente en general, en la mayoría, en buena parte de los casos. Ciertamente, por lo menos hasta ahora, no sabemos si eso irá a cambiar en el futuro, sí se ha visto que en causas muy grandes, las posibilidades de mediación suelen ser más bajas.
Pero aún así, por ejemplo, vemos, por ejemplo, el CIADI, alguna estadística que leí recientemente, decía que 35% aproximadamente de sus casos se resolvían por vía de transacción. De modo que aún en casos tan complejos, aún en casos tan cargados legalmente como los casos de arbitraje de inversión o de inversión, de inversión en general, pues hay espacios para negociar y hay espacios para llegar a acuerdos. Entonces es algo que se debe explorar. Y a tal punto esto es así que veíamos que la tendencia en la mayoría de los centros es a tener estos procesos híbridos, pues, ¿no? Para ver si se pueden ir desarrollando. E inclusive, si así lo quisieran las partes, o sea, o una de las partes dijera, mire, yo no voy a ir a mediación bajo ninguna circunstancia, yo voy directo al arbitraje, pues la mayoría de los reglamentos están abriendo las puertas a estos procedimientos paralelos de mediación o a la mediación intraarbitral o a que un árbitro se convierta en un mediador en un momento dado y si no sirve, pues siga el arbitraje otra vez, etcétera. Pues entonces, estos procedimientos híbridos, estos vasos comunicantes entre mediación y arbitraje se están viendo cada vez con más frecuencia y creo que eso obedece pues a una necesidad de las partes, ¿no? Y al hecho también de que se ve que en un porcentaje importante de arbitrajes termina habiendo procesos de transacción, que tal vez ese número podría subir si ese proceso fuera acompañado por un mediador que facilitara esos procesos de negociación. Sí, tenemos una pregunta de la profesora María Gabriela Cuevas que plantea lo siguiente. Salvando las distancias respecto a temas corporativos que están en el foco de este intercambio, hay temas límites en los que de entrada negamos la posibilidad de incorporar mecanismos de solución alternativa de conflictos, porque implicaría hablar del riesgo de renunciar a derechos irrenunciables. Sin embargo, hay materias en las que sin renunciar a derechos o sin renunciar a la necesidad de juzgar a responsables de delitos, habría que pensar en la mediación como forma complementaria de justicia, no sustitutiva, para reparar a las víctimas. Escribo esto teniendo en mente problemas familiares en que los hijos son víctimas de violencia por parte de los padres. La opción innegable es la sanción. Sin embargo, eso no repara realmente a la víctima. Vemos cómo esa violencia se reproduce de manera cíclica, personas que han padecido violencia y que luego la reproducen. La pregunta es, ¿pueden los mecanismos alternativos de solución de conflicto ofrecer posibilidades? ¿Hay experiencia al respecto en otros países? Sí, bueno, aquí hay una experiencia que ha sido bastante exitosa, que es la utilización, la preponderancia que se le ha dado a la negociación y a la mediación en materia de niños y adolescentes desde que surgió la primera ley del 98 y a lo largo de sus sucesivas reformas. Yo he dicho que en esa materia en particular, la legislación empezó a ver a la familia como una familia adulta y no como una familia alieni juris, digamos, ¿no? Que era lo que sucedía, por ejemplo, con la ley tutelar del menor, que todo lo resolvía el Estado, los tribunales, etcétera. La LOBNA en general establece una enorme cantidad de mecanismos de negociación, de mediación sobre materia de niños y adolescentes. Y sobre eso también es importante lo que decía la profesora Cuevas, es decir, se pueden negociar los derechos de los niños y adolescentes. Y mi respuesta, de hecho he escrito sobre eso, mi respuesta ha sido sí. Evidentemente, pues hay un tema medular que no puede ser violado, pero la forma en que se va a implementar pues ese derecho y la forma en que se va a ejecutar y que se va a potenciar ese derecho perfectamente puede ser mediada, puede ser negociada y así lo establece la LOBNA a lo largo de su articulado de muchas maneras, en muchas áreas de la LOBNA, judicial, extrajudicialmente, administrativamente, en materia de patria potestad, en materia de guarda, en materia de obligación de manutención, etcétera, ¿no? De modo que es una herramienta muy utilizada en esta área. Ya en temas propiamente penales,
también ha habido alguna tendencia en ciertos casos a que haya procesos de mediación en materia penal para llegar a acuerdos entre las partes, ¿no? Aunque por supuesto eso tiene pues una serie de particularidades más propias del derecho penal que de la mediación, y que habría que ver cuáles son las consecuencias de ello, pero aún en el derecho penal también se consiguen mecanismos de negociación y de mediación para determinadas disputas, evidentemente no para un homicidio, pero para otro tipo de disputas pues se puede trabajar perfectamente la mediación. Sí. Finalmente, una invitación que hace José Alberto Ramírez. Él nos comenta que la Asociación Venezolana de Arbitraje está recibiendo artículos para la publicación de los mismos en la primera edición del anuario de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Dice que la recepción de estos artículos será hasta el 1 de agosto, y los datos, la información sobre los criterios editoriales se publica a través de las redes de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Profesor Carrillo, si quiere dar algunas palabras de despedida. En cuanto a la Asociación Venezolana de Arbitraje, yo creo que es una de las instituciones más importantes que hay ahorita en esta materia de resolución alternativa de conflictos, y que ha venido haciendo una extraordinaria labor en general en la promoción de estas instituciones. Pues. Entonces, que es una institución que evidentemente vale la pena vincularse. Y hacer reflexión a través de artículos que se puedan publicar en esta publicación, que va a tener trascendencia internacional. Creo que es muy importante también, ¿no? Pues solo me queda pues agradecer pues a todos la atención, las excelentes preguntas que me hicieron, porque me hicieron además reflexionar mucho más de lo que pensaba pues sobre este tema. Y creo bueno, que es un barco que se ha echado a andar. Es un barco que se ha echado a andar y que hay que ver si llega a feliz puerto, pero que creo que pues toda la marea global parece apuntar a que va a ser un proceso cada vez más utilizado en el ámbito de los negocios nacionales e internacionales. Y siguiendo pues a la profesora Kaufman Kohler, pues yo creo que va a ser el tiempo del renacer de la mediación en los próximos años, y así esperamos que sea por el bien, no de la mediación, que al final de cuentas es simplemente un instrumento y ya, o sea, que se utiliza si sirve, y si no sirve pues se utilizará otro. No por el bien de la mediación, sino por el bien de los que estén afectados por un conflicto, que puedan acceder al mecanismo adecuado: mediación, arbitraje, dispute boards, acompañamiento, expertos, etcétera, para la resolución de su respectivo conflicto. Yo creo que en esa visión global del abogado acompañando a su cliente en la gerencia de sus actividades, pues es que puede haber veo yo el futuro del derecho en lo que viene próximamente. Muchísimas gracias una vez más a mi querida Universidad Católica, a la directora de posgrados, a la directora del posgrado de procesal, el profesor Luis Pompilio Sánchez, que ha tenido la gentileza de ayudarme en el día de hoy, pues, y a la universidad en general, y a todos, por supuesto, los que tuvieron la gentileza de asistir a la conferencia de hoy. No, muchas gracias a usted, profesor, por este valioso apoyo y por la muy interesante disertación. En efecto, la directora del programa de especialización en Derecho Procesal es la profesora Ana María Guario. Ustedes pueden escribir solicitando información o cualquier dato que requieran sobre el programa o la oferta académica de la universidad a través de la dirección de correo derechoprocesal@ucap.edu.be. Profesor, de nuevo muchas gracias. Gracias a ustedes por la asistencia. Los invitamos de nuevo a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be, donde podrán conocer nuestra oferta académica en estudios de cuarto nivel. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en sus sedes de Caracas y de Puerto Ordaz, cuenta con programas de ampliación, programas de estudios avanzados y especializaciones en diversas áreas del saber jurídico, y con un doctorado en Derecho.
Las preinscripciones para todos nuestros programas estarán abiertas hasta el 31 de julio de este año. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. A través de ellas informamos la programación de todas las actividades preparadas por la universidad en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Esas redes sociales son @en la UCAP, @postgrado UCAP, @posgrado_UCAP G de gato, es la cuenta de la Dirección de Posgrado de UCAP Guayana, y @UCAP virtual. Les recuerdo que la grabación de esta conferencia será publicada en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de los estudios de posgrado. Muchísimas gracias y feliz tarde. Profesor, hasta luego. Nos vemos en la universidad. Gracias, seguro. Hasta luego. Gracias.